Buenos días, bienvenidos a todos los que os habéis acercado aquí esta mañana a este maravilloso espacio donde nos encontramos y que tiene por fin presentaros la segunda edición del Festival del Cuento Literario Torrijos Cuenta. Yo soy Jesús Cogolludo, responsable de Agencia Literaria Report, promotora del festival, y el Festival del Cuento Literario está organizado por el Ayuntamiento de Torrijos en colaboración con nuestra agencia y la dirección del escritor de reconocido prestigio Eloy Tizón. Este festival, que nació el año pasado tras constatar que no existía ninguno de este género en el panorama nacional, llega este año con su segunda edición. Para su desarrollo no existe mejor marco que este maravilloso Palacio Pedro I, con su patio y su anfiteatro, y municipio, en Torrijos, municipio orgulloso de su patrimonio cultural, de sus grandes escritores y de su cultura, de su vida cultural. Antes de dar paso a los ponentes que os presentarán de una forma más detallada esta segunda edición del Festival del Cuento Literario, tanto en su faceta institucional como en su faceta literaria, permitidme que muestre mi agradecimiento a quienes han hecho posible este festival que hoy os presentamos. En primer lugar, al Ayuntamiento de Torrijos y en su nombre a Andrés Martín Ramos, alcalde de la localidad, que ha puesto a disposición de todos nosotros los medios técnicos y humanos que han hecho posible que hoy estemos aquí inaugurando esta segunda edición del festival. A Gemma Manjarrés, especialmente, concejal de Cultura del Ayuntamiento, que creyó en la idea desde el primer momento y ha dedicado todo su tiempo y esfuerzo a conseguir que la segunda edición del festival sea una realidad. Como alcalde de la localidad nos va a explicar por qué lo estamos desarrollando en Torrijos y la importancia que tiene el festival para mismo. Cuando quieras, Andrés. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra localidad, a nuestra villa de Torrijos, en este palacio de Pedro I, que una vez más no es un ejemplo de patrimonio y un orgullo de Torrijos, sino que se convierte en un espacio cultural inigualable. Llevamos semanas en las que hemos pasado por el teatro, el cine y ahora toca el cuento. El cuento es un proyecto ilusionante al que tengo que dar las gracias a Jesús, a Eloy, a todos los que habéis hecho posible que esto se esté desarrollando aquí y por supuesto a nuestra concejala Gemma Manjarrés, que de verdad es la que está siempre ahí al pie del cañón y la que es muy culpable de que estemos todos hoy aquí. Más de 100 participantes, creo que es un éxito. Hemos roto la barrera no solo de la participación de todo el punto geográfico a nivel nacional, sino hemos traspasado las barreras al ámbito internacional. Creo que es un gran logro, creo que es un proyecto que está en auge para seguir dando vida, seguir apostando por la cultura. En mi caso, mi relación con el cuento es bastante intensa, porque por el día escucho el cuento de mucha gente y por las noches suelo terminar con papá, cuéntame un cuento. Así que, sin más, disfrutemos de estas jornadas, vivamos el cuento, cada uno a su manera, y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí en Torrijos. Muchas gracias, Andrés. A continuación os dirá unas palabras desde el punto de vista del programa literario del festival, Eloy Tizón. Eloy Tizón es natural de Madrid y como escritor es en la actualidad uno de los referentes de la narrativa breve en España. Es autor de varias novelas y 3 libros de cuentos y el mes pasado han publicado su último libro de relatos, Plegaria para Menómanos, que está teniendo una acogida literaria muy importante. Eloy es el artífice del magnífico programa de este festival que ahora os voy a explicar. Cuando quieras, Eloy.
días. Bienvenidos a la segunda edición del Festival del Cuento Literario de Torrijos, Torrijos Cuenta, del que tengo el honor, la responsabilidad y el placer de ser el director. Esta parece una frase sencilla, y lo es, pero también está cargada de emoción para todos aquellos que formamos parte de esta iniciativa. Por una razón básica, mi saludo de bienvenida significa algo muy importante para nosotros: continuidad. No puedo dejar de referirme al hecho de que, aunque como resultado de las pasadas elecciones haya cambiado el color político del equipo municipal de Torrijos, que el nuevo gobierno haya decidido seguir apostando por el festival, por este festival, sin duda es una buena noticia. Creo que el bien común debe prevalecer por encima de las legítimas diferencias políticas. Y nuestra apuesta por la cultura, precisamente como diálogo, como intercambio, como enriquecimiento a pesar de nuestras diferencias, creo que está en la mente de todos nosotros y es lo que nos ha permitido dar al festival esa continuidad que es imprescindible para poder trabajar con tranquilidad y seguir creciendo. Tengo que decir que nos entendimos de maravilla con el anterior equipo del ayuntamiento, el concejal de Cultura, Fernando Miguel, y el alcalde Anastasio Arevadillo, y nos entendemos también de maravilla con el actual grupo. En este sentido quiero expresar mi agradecimiento a la concejala de Educación, Cultura e Inclusión, Gemma Manjarrés, y a todo su equipo, especialmente a Nico Torres y por supuesto al actual alcalde Andrés Martín Ramos. Gracias de corazón por seguir apoyando y apostando por esta iniciativa Torrijos Cuenta. Por mi parte sigo defendiendo la idea que ya expresé el año pasado de que nuestra ambición está puesta en que Torrijos haga suyo este festival, lo incorpore como una parte más de su tejido cultural. No queremos que este sea un festival en Torrijos, sino un festival de Torrijos, que Torrijos sea la parte activa, el sujeto de la frase. Y por eso me parece clave que la participación de todo el mundo es esencial para la buena marcha del festival. Creo que está en vuestras manos convertir Torrijos, como he dicho alguna vez, en la capital mundial del cuento. Un festival de estas características es fruto de la ilusión, del empeño, las ganas de intervenir en el terreno cultural, que es algo que quedó de manifiesto el año pasado con la primera edición de Torrijos Cuenta. La primera edición, por supuesto, la semilla, la carta de presentación, estaba todo por demostrar y creo que el balance fue positivo en todos los sentidos, por el altísimo nivel de nuestros invitados, empezando por la presencia inaugural de Antonio Muñoz Molina, que nos deleitó con una charla magistral que muchos no olvidaremos y que nos ha servido un poco para colocar el listón de dónde queremos estar en cuanto a la ambición del festival. No voy a mencionar a todas las figuras que pasaron el año pasado, están todos en la web, por si alguien quiere ir a buscarla, pero considero que desde Muñoz Molina hasta el último de los participantes fueron todos generosos en su entrega y aprendimos mucho de ellos. Por supuesto, nada de esto tendría sentido si no fuese por la respuesta del público que acudió a los actos, que los vio por streaming y que se celebró en este lugar maravilloso que es el Palacio, que solo su visita ya merece la pena. Teniendo como referente la buena acogida del pasado festival, en la de este año, que empieza hoy, seguimos manteniendo la misma ambición a la hora de trabajar con rigor, seleccionando a las personas que consideramos que más pueden aportar y más pueden enriquecer al festival desde el punto de vista cultural y creativo. Hemos querido abrir el festival con la presencia de un narrador consagrado, yo diría que venerado por muchos lectores, como es Carlos Castán, que está considerado con toda justicia como un maestro en el difícil arte de la narración breve, un narrador que ha influido mucho en otros narradores de generaciones más jóvenes que lo tienen como referente y del que a continuación podemos escuchar una charla con la escritora y también periodista cultural Esther Peñas, que seguro que nos deparará muchas enseñanzas. Por la tarde habrá 2 mesas redondas de editores y de creadores, o de creadoras, porque son mayoría las mujeres escritoras. A partir de las 5 tendrá lugar, bajo el epígrafe Editar en tiempos convulsos, una conversación entre una editora joven, Ana Martínez Castillo, que ya tiene un bagaje importante al frente de la editorial In Limbo, junto a un editor de más recorrido, más veterano, que es Pablo Mazo,
que fue el alma de la editorial Salto de Página, y nos apetecía mucho tener esas dos visiones desde la experiencia y desde la juventud y también el entusiasmo. Estarán moderados por la escritora y profesora Ana Pellicer, que ya nos acompañó el año pasado y que nos gustó tanto que la hemos vuelto a invitar y hemos tenido la suerte de que ella acepte. Y a partir de las 7 tendrá lugar la mesa redonda titulada Nuevas visiones del cuento, que reunirá un trío de creadoras muy distintas, muy interesantes, con mucho que decir, como son Valeria Correa Fiz, Eva Manzanares y Virtudes Olvera. Estarán moderadas por el también escritor y profesor Jesús Feliciano Castro, y en esta mesa redonda tendremos ocasión de escuchar fragmentos de sus respectivas obras en una lectura que correrá a cargo de la locutora radiofónica Vanessa Simonca. Con esto se cumplirán las actividades de hoy sábado. El domingo por la mañana queda reservado para dos actividades también importantes: un taller de relato breve que impartirá el escritor y profesor Manuel Verán, que también es repetidor, nos acompañó en la pasada edición y hubo tan buena acogida de la gente que asistió al taller que bueno, hemos querido darle continuidad a esas clases. Tendrá lugar también la entrega a los premiados del concurso de cuentos y bueno, cerraremos el festival con la participación de las autoridades institucionales. Como extensión del festival también hay otra actividad que nos gusta mucho, que es acercar la literatura a los lectores jóvenes, a los que creemos que van a ser el futuro, que van a sostener toda la estructura literaria, a través de 3 encuentros en los 3 centros de enseñanza de Torrijos, donde el pasado martes tuvimos ocasión de que conversaran Valeria Correa Fiz, Eva Manzanares y Jesús Feliciano Castro con los alumnos, en un encuentro pues, lleno de vitalidad, de curiosidad, de inquietudes, con un público además que no se corta nada a la hora de hacer preguntas y plantear una conversación que fue deliciosa. Consideramos también muy importante, en ese afán por acercar la cultura, que haya un punto de venta de libros, como hay, habéis podido verlo fuera, para que cualquier persona que lo desee pues, pueda comprar su libro, llevárselo firmado por el autor o por la autora, y esto es posible gracias a los amigos de la librería Taiga de Toledo, quienes generosamente han apoyado este festival desde el principio. Coincide que hoy se celebra el Día de las Librerías, 11 de noviembre. Qué mejor momento para comprar un libro, o 2, o 3, o 4, o los que nos permita nuestro presupuesto. Si me permitís referirme a mi propia experiencia, tengo que dejar constancia del interés y la curiosidad que este festival suscita en muchos lugares de España y también fuera de España, sobre todo en Latinoamérica, como es lógico por el idioma común, porque en bastantes de las entrevistas que estoy haciendo ahora con el motivo de la promoción de mi libro, con mucha frecuencia una de las preguntas es sobre el Festival de Torrijos. Y me doy cuenta de que despierta mucho interés, mucha curiosidad y muchas ganas de seguir de cerca el desarrollo del festival, que, como decía Jesús, es único hasta ahora en España, un festival dedicado al cuento literario. Creo que esto dice mucho de ese interés que despertamos en los demás, en un festival que es todavía joven, solo lleva 2 ediciones, pero que sí ha nacido con esa aspiración de dejar huella y convertirse en un referente en lo que se refiere a la narrativa breve en nuestro país, y yo creo que vamos camino de serlo. Por último, quiero cerrar mi intervención agradeciendo a todos los implicados en la buena marcha del festival, a las entidades colaboradoras, a la editorial Páginas de Espuma, a Inés Volpe, desde 4 Hojas, que dará cobertura al festival desde su propio canal de YouTube, a las autoridades políticas, con las que nos hemos sentido muy arropados en todo momento, al jurado de especialistas que se ha encargado de valorar y dictaminar cuáles son los mejores candidatos al premio, finalmente seleccionar y premiar uno. Y para esta tarea hemos tenido la suerte de contar con la sabiduría de Ángela Celis, Jaime Cedillo, Fernando Lombela y Jesús Pino. Y de manera muy especial, y lo dejo para el final, quiero agradecer a mi amigo Jesús Cogolludo Espada, al frente de su agencia literaria Rebol, que es la persona que trabaja codo con codo conmigo para sacar el festival adelante y del que partió hace ya unos 4 años aproximadamente la iniciativa original de organizar Torrijos Cuenta.
A todos, muchísimas gracias. Creo que ha llegado el momento de que las salas de este espacio único del Palacio Pedro I se llenen de palabras y de historias. Os animo a disfrutar de este hermoso festival. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Eloy. Un placer siempre escucharte. Con este acto damos por inaugurado la segunda edición del Festival del Cuento Literario. En unos minutos, 4 o 5, podremos disfrutar, para inaugurarlo, en este magnífico espacio, del primer acto del festival. Será un encuentro literario con el gran escritor Carlos Castán Aldor, en conversación con la periodista cultural y escritora Esther Peñalolín. Muchas gracias a todos. Buenos días. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, de vosotros, a este encuentro en el que el Ayuntamiento de Torrijos y Arrebol nos convoca para ensanchar la vida, para compartir la profundidad del juego de la escritura, para conjugar las ideas y hacer de ellas un pan distinto. Quedo agradecida a la organización del festival por invitarme, en especial a Eloy Tizón, un hombre de palabra mayúscula y bellísima. Para mí es un regalo estar a este lado del pupitre con Carlos Castán, este tipo que, si se fijan, observarán que arrastra al andar un otoño inmenso. Y haber tenido la oportunidad de releer sus relatos y escribir estas líneas que siguen sobre su manera de contar y tejer después unas cuantas preguntas. No tuve la coartada de la pureza ni la aureola de la élite, leemos en uno de sus cuentos. Podría ser la síntesis de su poética, porque Castán, esto lo saben, no escribe sobre la realidad sino contra ella. Sus historias hablan de soledad, una soledad que siempre es la misma y que muda en apariencia, la soledad de la intemperie, esa que profesamos todos tratando de encubrirla con disimulo. Sus historias recogen sueños truncados, sed que recibe tierra en vez de agua. Sus historias modulan el eje del amor y del deseo, que para Castán se presentan ensamblados, de pérdidas, de memoria, de derrota. Uno lo lee y uno recuerda cómo dolía y cómo duele lo que apenas recordábamos que dolía tanto. Porque como él escribe, si se tuvo el infortunio de amar todo, ya es declinar y ensombrecerse. Sucede en sus cuentos que cuando alguien se sitúa en la vida, lo que hace en realidad es ausentarse de ella, penetrar en una suerte de Arcadia de la melancolía consciente. Sus personajes se sujetan maltrechos con una especie de don perverso de los muertos. Conocen su deseo, pero lo dinamitan, como aquel muchacho que detesta estar con la niña rara, pero se queda haciendo la compañía, o aquel hombre que ama albatros, pero se queda con la mujer equivocada, optando por la condición larvaria de la cobardía, como si quedándose donde están pudieran ser otro. Quizás, porque aunque se trate de una cobardía extraña, la cobardía de quien prefiere la lealtad del sueño a consumarlo y a pelearlo incluso. Hay en los cuentos de Castán un asedio contra el empaque de la ejemplaridad que nos fascina, siempre del lado de los rotos. Hay una desilusión ante el arrebato de vivir que nos conmueve. Hay algo detectivesco en sus personajes, no en tanto que resolución de la trama, sino de búsqueda del porqué de la inercia, que conduce casi inexorablemente al encuentro con el desencanto. Y ahí nos coloca a sus lectores, en esa atmósfera que tanto se invoca cuando uno se refiere a la escritura, una atmósfera en la que nuestros nadies acuden siempre a la llamada.
Por sus relatos los deseos deambulan en silencio, están ahí y se hacen viejos. No hace falta que alcen la voz o recriminen. Vienen. Castán escucha su paso, los mira, puede reconocerlos de a uno, huérfanos. No sabe qué decirles, así que los coge de la mano para que al menos no se pierdan. Hay una estética del fracaso no buscada en sus relatos, porque uno no decide en qué tipo de escritor desea convertirse. Se puede llegar a ser criminales o, por desgaste, bien pensantes. Castán escoge sin una razón suficiente como por mala suerte el desaliento y lo dignifica, dando voz a quienes no suelen tenerla, porque en el fondo él sabe que nadie está muerto. Gracias por la escucha. Carlos. ¿Está funcionando esto? No. Habla, A ver, ahora. No. Sí, ¿no? Bueno, compartimos. La luz está. Eso es una señal. Bueno, de todas formas, creo que se oye bien. No, conmigo. Vamos a compartir el micrófono, además del pupitre. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, por esas palabras tan bonitas y tan conmovedoras y que, bueno, creo que recogen, que sintetizan muy bien lo que es la naturaleza de mis cuentos. Aunque claro, hablar de tantos cuentos, o sea, predicar algo de tantos cuentos diferentes a la vez es muy difícil, es la dificultad que tiene. Pero bueno, como habéis podido ver, pues un poco pues la alegría de la huerta, ¿no? O sea, es por lo que nos ha contado Esther. Quizá un poco a mi pesar, ¿no? Porque yo sé que tengo como esta etiqueta, ¿no? de persona así como melancólica, otoñal, derrotada, etc. Y sin embargo os puedo asegurar que a mí lo que más me gusta en esta vida es pasármelo bien y reírme. Pero bueno, algo sucede cuando uno se pone a escribir y pues sale lo que sale y uno bucea por donde bucea. Pero bueno, muy agradecido por esta presentación y nada, a ver qué más me quieres preguntar. Bueno, vamos a empezar para encarrilar. Bueno, gracias. Para encarrilar. Sí, mejor así porque es como más dinámico. Para encarrilar nuestra charla, me detengo en tu primer libro, que es Frío de Vivir. Es un libro que resulta, cuando uno lo vuelve a leer, más arrebatado que los siguientes, ¿no? Como si a partir de ahí hubiera cierta contención, pese a que también el cuento es de cierta impetuosidad, ¿no? Casi urgentes. Me gustaría saber qué se gana y qué se pierde con el devenir de la escritura, ¿no? Cuando uno deja atrás esa inocencia primera. Sí, a ver, yo es que me di cuenta de que Frío de Vivir era un libro como demasiado convulso en algunos momentos, ¿no? Como demasiado arrebatado. De alguna forma esto, por un lado, parece ser que es lo que hizo que el libro fuera de alguna manera reconocido o que alguna gente, precisamente el valor que le viera fuera ese, ¿no? Pero digamos que sí que es verdad que yo cuando abordé el siguiente libro, que se llama Museo de la Soledad, sí que me propuse intentar manejar un poco intentar trabajar un poco más la contención, ¿no? A ver, Frío de Vivir es un primer libro y es un libro escrito con muchísima rabia.
es un libro de autor primerizo, pero no jovencísimo. Yo tengo ya 30 y tantos años cuando lo escribo, ¿no? Yo había estado siempre... es curioso porque yo siempre me veía a mí mismo como escritor desde adolescente, ¿no? Solo que no escribía, o sea, un poco como hago ahora, ¿no? Es decir, sí, yo tenía como la idea de que en el momento que yo quisiera, pues me podría poner a escribir, porque bueno, estaba en el centro de mis intereses, en mis lecturas, las conversaciones con mis amigos, etcétera, ¿no? Y de repente, sé que lo que voy a decir es una obviedad, ¿no? Pero es como que vi muy claro que cabía la posibilidad de que me muriese sin haber escrito nada, ¿no? Y de repente ese pensamiento tan simplón, tan obvio, me llenó de terror, de pánico, ¿no? Y es entonces cuando me propongo sentarme a escribir y compruebo que es mucho más difícil de lo que yo me pensaba. Yo me había imaginado, había visto en las películas, ¿no?, como hay personajes que se ponen con la máquina de escribir y va creciendo el montón de la pila de folios ya escritos ahí a un lado. Y no, me encontré que tenía muchísimas resistencias, y que verdaderamente me costó bastante, ¿no? Me costó bastante. Me acuerdo que en aquella época, porque conocí muy casualmente, porque coincidí con ella en una feria del libro en Huesca, con Rosa Regás, y ella me contaba el proceso de cuando ella había empezado a escribir su novela Azul, algo con lo que yo me identifiqué bastante, que es lo que me estaba ocurriendo a mí, ¿no? Es decir, es como si supiera ella o yo que el hecho de ponerte a escribir, de ponerte en contacto con determinadas historias, con determinadas áreas de tu mente, como si algo dentro de ti supiera que eso iba a ser muy doloroso, y entonces continuamente te estás levantando de la mesa sin darte cuenta. O sea, tú, es curioso porque estás escribiendo, estás sentado en tu escritorio y de repente estás mirando por la ventana de otra habitación. O de repente estás en el frigorífico mirando a ver qué hay y tú no has sido consciente de levantarte, ¿no? Entonces ella lo que hacía para evitar eso era escribir atada a la silla con el cinturón del albornoz. De modo y manera que cuando se levantaba así involuntariamente, pues rápidamente caía en la cuenta y se obligaba a continuar sentada, ¿no? Entonces a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo sí que en ese primer libro tengo el recuerdo de haber escrito algunos de los cuentos con lágrimas en los ojos, o también mucho paseando por el pasillo. Es un libro también como muy en voz alta, de leer en voz alta, de atender mucho al ritmo del lenguaje, pero luego, no sé, por algún motivo a mí me parecía desmedido. Yo tengo que decir, perdón un segundo, que yo releo lo menos que puedo las cosas que escribo, ¿no? Hay algunos relatos que sí que más o menos los recuerdo porque en eventos, en actos, en recitales, lecturas, pues tienes que leer, y entonces lo que hago es leer siempre los mismos, porque la experiencia de leer lo que he escrito me parece muy siniestra, ¿no? Porque son cosas escritas por un yo que ya no soy yo, que soy, o sea, sigo siendo yo, pero en fin, es algo como que me resulta bastante difícil, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que salió la edición esta hace pocos años, con todos los cuentos, que algunos de ellos tenían más de 20 años, pues
la verdad es que sí que siento una sensación como de extrañamiento, ¿no? Y yo creo que eso me pasó ya muy pronto, ¿no? Me pasó muy pronto y entonces de los cuentos de Frío y Vivir, pues sí que en algún primer momento ya los juzgué como demasiado tremendos o demasiado... Intenté buscar otros registros, otras fórmulas que fueran más contenidas. En uno de tus relatos, muchas veces, el protagonista nos dice que hay quien utiliza las palabras para huir, pero él las emplea para quedarse. ¿Carlos Castán huye o se queda cuando escribe? Bueno, a ver, sí que yo creo que sí, en la literatura siempre hay algo de pulsión de huida, ¿no? Es decir, siempre hay algo de no estar, digamos, del todo conforme con la realidad, con la vida, y eso te hace también imaginar universos paralelos, situaciones, te permite salir un poco de esa insuficiencia que muestra la vida, ¿no? A la hora de satisfacer los deseos humanos y demás, ¿no? Entonces yo pienso que es como una síntesis de ambas cosas, ¿no? Porque por otro lado también al escribir yo lo que intento es también saber lo que me pasa, explorar la realidad, o sea, no busco tampoco una huida como demasiado radical, ¿no? Que me sacara realmente, ¿no? de mi mundo, sino que también me escribo para entenderme, ¿no? En ese sentido podríamos decir también para quedarme, para conformarme, para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No sé si responde mucho a la pregunta, pero yo creo que hay algo de las dos cosas, ¿no? De una necesidad de huida que obedece a un descontento, a una insatisfacción, y que yo creo que tiene que ver muy genéricamente casi diríamos con toda la literatura, o por lo menos con toda la literatura de ficción, pero luego también hay una necesidad de la literatura para asirse uno al mundo y para saber quién es. Leo en otro de tus cuentos: el reloj de pared de la sala, antes que marcar las horas de un mundo real ahí fuera, señalaba cucharadas de jarabe, la pastilla de la tarde, la de antes de dormir, huevos pasados por agua o vasos de leche con miel. ¿Qué marcan las horas de la escritura? Bueno, el fragmento que has leído, bueno, intenta crear una atmósfera, ¿no? Una atmósfera de enfermedad, de hastío. Y yo cuando escribo intento intento crear atmósferas, pero intento hacerlo desde otra frescura, ¿no? Desde otra... En fin, no podría escribir estando en un estado demasiado abatido, ¿no? Entonces, no sé, lo que marca las horas de la escritura, pues no sabría decirte. Yo es que he escrito en muchísimas circunstancias, ¿no? Generalmente, yo creo que cuando más he escrito ha sido paseando por la calle. O sea, va uno caminando por la calle y se le van ocurriendo cosas, etcétera. Luego llegas a casa y de alguna forma las anotas, muchas se han perdido, o incluso no entiendes también por qué veías tan claro que con eso querías hacer algo, ¿no? Pero yo no soy un escritor disciplinado que se sienta a una determinada hora y se pone a escribir y a ver qué sale, y si sale algo bien, y si no, se intenta al día siguiente, sino que voy elaborando un poco no
no solamente las historias, sino incluso la propia redacción, la propia sintaxis, la voy elaborando en muchas situaciones diferentes, ¿no? Y no sabría decirte qué es lo que marca el tiempo de la... Esa pregunta me parece muy difícil. ¿Qué es lo que marca el tiempo de la escritura? No lo sé, sinceramente. Bueno, antes comenzabas tu intervención diciendo que a pesar de la atmósfera, a pesar de la melancolía, a pesar del otoño, ¿no? Tú eres un tipo muy vital. ¿Qué diálogo? Tampoco tanto. Tampoco tanto. No nos vengamos arriba. Moderadamente vital. Vamos a dejarlo ahí. Sí. ¿Qué diálogo ha de establecerse entre una biografía y la obra del autor, ¿no? Pienso en los casos problemáticos que tenemos todos en la cabeza, como Céline o Edgar Pound o Heidegger, pero ¿de qué modo tienen que hablar esos dos territorios, no? Yo siempre he intentado diferenciarlo totalmente, ¿no? En los casos que tú me has citado, ¿no? Me quedo sobre todo con el de Céline, que es un escritor al que he leído mucho y admiro mucho, ¿no? Es a veces muy difícil de juzgar también las circunstancias históricas, personales que le toca vivir a cada persona, y yo en mi apuesta siempre he decidido darle más importancia a lo que es la obra que a que luego esas personas tengan que dar ejemplo con su conducta de cómo vivir, o en fin, no sé. Muchas veces hacemos lo que podemos y es difícil también el justificarlo, ¿no? Claro, yo hubiera preferido que los autores a los que yo admiro tuvieran comportamientos públicos, tuvieran biografías, tuvieran ejemplos con los que yo me sintiera más cómodo. Quiero decir que es algo que también me ha torturado y me ha perturbado, ¿no? El decir, bueno, y cómo esta persona con esta sensibilidad, toma estas opciones vitales que son totalmente contrarias a las que habría tomado yo, etcétera, pero, o sea, que tampoco quiero decir que es que me interese solo la obra y lo demás me da igual, ¿no? Es una cosa que me ha contrariado como el que más, ¿no? Pero intento desde luego no desdeñar una obra, sino juzgarla dentro de sí mismo, con la lógica interna de la propia obra y sin tener en cuenta datos que preferiría no saber. El deseo es uno de los ejes en muchos de tus cuentos. ¿Cómo es aproximadamente el deseo literario de Carlos Castano? El deseo, bueno, sí, es un viejísimo tema, ¿no? Es muy cernudiano. Yo me considero también muy cernudiano. El tema este de la realidad y el deseo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es, lo que me parece interesante del deseo es la gran ambivalencia que tiene, ¿no? Es decir, por un lado es algo, podríamos decir, negativo, ¿no? En el sentido de que el deseo es siempre presencia de una ausencia. El deseo siempre remite a un hueco, a algo que debería estar y sin embargo no está, algo que me falta, y en ese sentido sería lo negativo, ¿no? Pero por otra parte el deseo es el combustible que nos permite vivir, ¿no? Que nos permite levantarnos por la mañana, vestirnos, darnos y salir a vivir, ¿no? Entonces,
interesa muchísimo esa ambivalencia, como por un lado está nombrando la ausencia, está nombrando lo que no tenemos, lo que queremos y nos falta, y por otra parte es lo que nos empuja, ¿no? Lo que nos hace, no sé, si una persona sin deseos es casi, no la podemos ni concebir, ¿no? Sería, bueno, pues la depresión absoluta, pero aún así una persona deprimida pues sigue teniendo sed, sigue teniendo ganas de caminar o de acostarse, o, en fin, una persona sin deseo sería una persona en coma, ¿no? Entonces eso está ahí. Y luego me interesa mucho también la cuestión esta de la imposibilidad de alcanzar los deseos tal y como los concebimos, ¿no? Un poco la famosa fábula o episodio mitológico, mejor dicho, de Apolo persiguiendo a Dafne, ¿no? Y como cuando está a punto de darle alcance, pues se convierte en un arbusto de laurel, ¿no? Es decir, como apenas terminamos de conseguir lo que queremos, entre nuestros propios dedos vemos cómo se transforma en algo diferente, que ya no es lo que queríamos, ¿no? Creo que eso está mucho en mis cuentos, de una manera o de otra, ¿no? Estoy pensando en El huérfano, por ejemplo, pero creo que son decenas, ¿no? Los cuentos que de alguna forma, y desde diferentes ángulos, espero, ¿no? Pero están contando más o menos esta misma historia, ¿no? Cómo se lucha por alcanzar algo, pero una vez logrado resulta que no termina de ser justamente lo que se quería, ¿no? Lo que se pretendía. Yo creo que esto lo saqué de cuando me trajeron los Reyes el Madelman, que en el anuncio de la tele escalaba y hacía cosas, y cuando me regalaron el muñequito ese, que lo único que podías hacer era quitarle la ropa y volvérsela a poner y demás, pues bueno, no sé. Yo creo que todos los niños aprendemos demasiado pronto que los juguetes son muchísimo más bonitos en el escaparate de la juguetería que cuando te los han comprado. Al segundo día están ya debajo de la cama, no les hacen ni caso. Y bueno, yo creo que esto es un poco metáfora de la vida también. Bueno, disculpa lo psicoanalítico o lo metafísico de la pregunta, pero ¿uno escribe siempre desde una herida? Claro, es que dicen que es de mala educación hablar de uno mismo, pero yo es casi de los pocos temas que sé algo. Sinceramente, no tengo grandes teorías, no tengo grandes poéticas, ni grandes ideas acerca de cómo debe ser un cuento, ni demás. Entonces sí que suelo hablar desde mi experiencia, ¿no? Aunque soy consciente de que mi experiencia tiene un interés menos que relativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que se escribe siempre desde una herida. Vamos a ver, hablo en términos muy generales, ¿no? Siempre puede haber excepciones, se te puede ocurrir un divertimento, se te puede ocurrir, pero un poco lo que impulsa a escribir, yo pienso que al menos en mi caso es siempre un descontento, ¿no? Ya lo decía también Vargas Llosa, y bueno, son muchos los que lo han dicho con unas palabras o con otras, ¿no? Una persona satisfecha no escribiría nada, se dedicaría, si es un poco listo, a vivir su felicidad, ¿no? Si escribimos es pues porque algo nos ha hecho daño, o porque, como decía al principio, no me voy a repetir, ¿no? En la búsqueda también de un universo que sea como más habitable, más cálido,
tienes, en fin, esa pulsión un poco de huida, de escape, ¿no? Yo soy bastante seguidor, estoy bastante de acuerdo con una frase del pintor Braque que decía que el arte es una herida que deviene luz. Entonces, digamos que eso para mí es como un ideal, ¿no? El intentar eso, ¿no? A partir de una determinada herida, intentar conseguir que algo luminoso, ¿no? Algo que pueda servir a los demás o que te pueda servir a ti, etcétera, ¿no? Y, en fin, hay también algunas alocuciones en las conferencias de Borges en este sentido que me interesan muchísimo, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma el artista o el narrador, el poeta, ¿no? Está también llamado a exorcizar todo eso malo que le ocurre, ¿no? Y con las heridas, con los reveses, con los sinsabores, con las humillaciones que te da la vida inevitablemente, construir algo bello, transformarlo en algo que pueda tener cierta relación con la belleza y que pueda servir a los demás. Voy a hacer una pregunta extraña citándote. ¿A dónde nos transporta el perfume que sale de las flores rotas? ¿A dónde nos transporta el perfume que sale de las flores rotas? Eso lo he escrito yo. No sé si a lo mejor a continuación viene la solución. Si quieres que te sea sincero, no lo pongo ahora mucho en contexto, ¿no? Pero yo supongo que querría hablar también de un poco de la fascinación que produce también el fracaso, ¿no? Que es otro de los temas que a mí de alguna manera me han interesado, ¿no? No me han interesado tanto las figuras de los triunfadores y demás como aquellos que buscan su lugar en el mundo, que no terminan de encontrarlo, etcétera, ¿no? Y claro, es lo que tiene el no volver mucho sobre los propios textos de uno. Yo ahora mismo no reconozco eso a qué pertenece, pero evidentemente las flores tienen un perfume y si están rotas todavía ese perfume es mayor, ¿no? No sé ahora mismo a dónde nos conduce, pero vamos, que sí que lo reconozco como un tema bastante mío también, el de la seducción de todo aquello que de alguna forma está roto o está enfermo o no termina de funcionar o está incompleto, algo le falta, ¿no? ¿Cuánto de infancia emerge en la escritura? En mi caso, mucha. En mi caso, muchísimo. Y también mucha juventud. Lo de la juventud, más o menos, yo creo que tengo claro por qué es. Y es porque, bueno, se unen varios factores, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho la literatura de iniciación, entendiendo por novelas de iniciación, pues esas novelas donde el protagonista empieza siendo un niño y con cierta inocencia, ¿no? Y por el camino pues conoce el amor, pero conoce también la traición, y cuando termina el libro pues es un adulto, ¿no? O sea, me da igual que sea La Selva del Perdedor, que Vida de este chico, que Huckleberry Finn, que en fin, todo ese género de iniciación me ha interesado
me ha interesado siempre muchísimo, ¿no? Pero luego, también yo es que me he dedicado durante 32 años a ser profesor de instituto, y por la asignatura que yo impartía, que era filosofía, pues que es una asignatura de bachillerato, ¿no? O sea que he dado clase a gente de entre 16 y 18 años durante mucho tiempo, ¿no? Claro, y eso hace que no se te olvide tan rápido tu propia juventud, ¿no? Yo pienso que todo el mundo recuerda su juventud, ¿no? Pero si encima estás año tras año delante, o sea, tú vas haciéndote viejo, vas haciéndote mayor, pero siempre tienes enfrente en el aula a gente con la misma edad, ¿no? Que se siguen dando collejas como antes, que se siguen haciendo ojitos, que se salen parejas en la clase, que estás siempre viendo eso y te cuentan sus historias, y es casi como si el tiempo no pasara. Y ese sería un poco el motivo por el que en mis relatos, a pesar de ser ya una persona bastante crecidita, hay tanto joven y tantos amores adolescentes y tantos proyectos de vida, y mis personajes suelen ser bastante más jóvenes que yo, ¿no? Y lo de la infancia pues también es algo que me ha gustado conservar, que he reflexionado mucho ya siendo mayor sobre mi infancia. Y no sé, en términos psicoanalíticos que decías, pues me imagino que bueno, pues van aflorando microtraumas, ¿no? Pequeños microtraumas, cosas de las que no eras consciente mientras ocurrían, y luego ya de mayor pues les das una vuelta, ¿no? Y ves a tu familia de otra manera, y la relación, y vas descubriendo cosas que no entendías y con el tiempo entiendes. Yo pienso que eso es muy atractivo, y también desde el punto de vista literario todo el mundo de los secretos familiares, ¿no? Porque todas las familias están llenas de secretos, y hay unas relaciones subterráneas que siempre me han interesado mucho, ¿no? Y luego pues la confrontación de la inocencia del niño con lo que va a encontrarse en la vida, y la comparación de todos los proyectos, deseos del niño, todo lo que cree que va a ser, en contraste con la crudeza de lo que luego le ocurre, y lo que hablábamos antes de que la realidad pues no siempre se corresponde con lo que uno había imaginado. Pienso en la importancia que tiene el emplazamiento en tus relatos, el lugar, ¿no? Madrid, Huesca, Zaragoza, y además consignas muy concretas, ¿no? Cómo se llaman determinados bares, o billares, o las calles, ¿no? ¿Por qué es tan importante para ti dónde suceden las historias? Sí, a ver, para mí, claro, es importante porque mi escritura, a pesar de no ser muy autobiográfica, sí que lo es, o intenta serlo, al menos en los escenarios. Y me gusta escribir sobre sitios que conozco. Ahí hay una gran excepción, que sería el relato ese de Polvo en el neón, que cierra el libro, y que es como una especie de novela que se desarrolla en unos parajes donde yo no he estado nunca, ¿no? Esa sería la única excepción, ¿no? Pero por lo general a mí me gusta escribir de calles que conozco, de mi barrio, de los billares, me imagino que serán los billares Nieto, ¿no? De la calle Bravo Morillo y demás, ¿no? Era muy divertido, ¿no? Porque además es un mundo ya totalmente desmantelado, ¿no? No sé, yo me acuerdo es que yo vivía en Bravo Morillo en 202, más o menos hacia la mitad del tramo entre Plaza Castilla y Cuatro Caminos, y allí había un montón de cines. Los podría citar, no voy a hacerlo pero no queda ni uno solo. Eran por lo menos 10 cines, me salen a mí. Entre eso y las bocacalles,
En fin, era un mundo oído que me gusta revisitar. Y luego, no sé, toda mi vida ha sucedido siempre entre Aragón, o sea, Huesca, Zaragoza por un lado, y Madrid. Y entonces, pues bueno, son los escenarios de mi vida donde me han pasado las cosas. Y yo veía también, no sé, como... a ver cómo lo digo sin que suene demasiado mal, ¿no? Pero a mí me parecía como muy cateto el que la gente quisiera, los novelistas fundamentalmente, situar siempre sus historias en Nueva York, en París, etcétera, como si en Huesca no pudieran también pasar las cosas, o en Zaragoza, ¿no? O en el barrio de Tetuán, que es donde yo vivía aquí en Madrid, ¿no? Me parecía un lugar tan bueno como otro cualquiera, y que para mí era desde luego mucho más práctico porque eran lugares que yo manejaba, o sea, no solo que conocía las calles, sino que conocía la sociología, conocía a los camareros, conocía a mis amigos, y me resultaba mucho más fácil imaginar las historias allí que en una ciudad en la que no he puesto los pies, ¿no? Bueno, supongo que todos en algún momento tenemos la sensación de que el mundo que vivimos en algún momento se está desmoronando, ¿no? Eso también aparece en la última película de Erice, por ejemplo. Estamos hablando de alguna manera de eso, ¿no? de ese mundo que te gusta revisitar. Hay unas frases en uno de tus relatos que dicen: el infierno podría ser eso, el golpe brutal que de repente te obliga a mirar la actualidad más hiriente como dulce pasado, ¿no? ¿Qué tal se convive con los fantasmas? ¿Cómo son? ¿Y cómo te llevas con ellos cuando revisitas esos billares, esos cines, esa calle Grau Murillo? Sí, bueno, a ver, yo tengo, creo que la frase que has leído es una especie de conjuro, o sea, tengo como una especie de truco para poder sobrellevar de la mejor manera posible todo esto. Y es el intentar, es difícil, ¿no? Pero es una especie de juego. Y es como el intentar concentrarme en algo que es totalmente real y verdad, ¿no? Y es que estoy viviendo en el pasado del futuro. Es decir, llegará un momento dentro de 20 años en que quizá con nostalgia alguien hable de 2023, ¿no? Bueno, pues yo tengo la suerte de estar viviendo ahora mismo en 2023. O sea intento echar la mirada muchísimo más adelante para poder vivir en el pasado, ¿no? Entonces creo que la frase que has leído hacía referencia a eso, ¿no? En cuanto a lo de los fantasmas, ¿cómo se convive con ellos? Bueno, pues a ver, yo intento no ser una persona, digamos, excesivamente nostálgica o que esté continuamente quejándose de todo. En fin, yo tengo muchos amigos que han renunciado a tener WhatsApp, algunos no tienen ni siquiera móvil, y no es mi caso. O sea, intento estar más o menos al día de ese tipo de cosas dentro de lo que cabe. Ahora ya con el chat el GPT creo que ahí ya paro, pero bueno, hasta ahora pues no sé, saco las entradas de cine por internet, llevo mis billetes de tren en el móvil, es decir, no es una resistencia que esté llevando a cabo, pero sí que es verdad que tengo una gran querencia por lo que Zweig llamaría el mundo de ayer, ¿no? Que para mí era un mundo pues más de tabernas, de cines de barrio, de reestrenos, de cineestudios, no sé, me gustaba más todo. Pero como me doy cuenta de que eso no es más que un síntoma de chochez y de envejecimiento, pues tampoco me resigno
a estar permanentemente con el discurso de que antes todo era mejor, ¿no? Y de que entonces sí que se hacía música, y de que entonces sí se jugaba al fútbol, y de que entonces sí que había buenos directores de cine, sino que, bueno, intento vivir mi tiempo. Bueno, sin ánimo de ser apocalípticos, que no está en nuestra luminosidad, pero tú has sacado un tema que es la inteligencia artificial, ¿no? Que a priori parecería un oxímoron respecto del arte. Sin embargo, yo que soy periodista, los grandes medios ya están haciendo con inteligencia artificial las piezas más simples, ¿no? Las piezas informativas más simples. La huelga de guionistas de Estados Unidos en gran parte también venía motivada por esa creación que está desarrollando la inteligencia artificial. ¿Cómo van a dialogar? Es decir, ¿va a haber una injerencia, tú crees, de la inteligencia artificial respecto de la escritura en concreto? Es que depende a qué llamemos escritura, ¿no? O sea, y depende, sí, yo pienso que efectivamente va a haber una injerencia, ¿no? Tú hablabas de las piezas más simples, están también empezando a prescindir de los traductores, y probablemente van a introducirse también en el mundo editorial, pero no en lo que yo llamo literatura, sino por lo menos quiero creer eso, ¿no? Es decir, no sé, pienso que para escribir un premio Planeta como los últimos que se han dado, pues sería mil veces mejor escrito con la inteligencia artificial. Seguramente en la novela mejoraría algo, pero si lo que estamos hablando es de literatura, yo no creo que haya inteligencia artificial capaz de escribir un cuento de Loitizón. Sinceramente lo digo. Mira, te voy a hacer una pregunta incómoda. Compártenos algún autor consagrado que a tu juicio esté especialmente sobrevalorado. Bueno, a ver, que esté sobrevalorado. Venga, puede estar muerto para no... Pues, a ver, no sé, fíjate, si tenía que haber pensado, me podías preguntar cosas de estas, pero... Pues no lo sé. Pues mira, Arturo Pérez Reverte me parece que estás muy sobrevalorado, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que no es el tipo de autor que vas buscando que te diga, ¿no? No lo sé, no sabría decirte. No es por incomodidad, ¿eh? Es que, claro, que esté sobrevalorado. No sé, para ti, ¿cuál está sobrevalorado? Es que, como yo llevo muchos años haciendo entrevistas, a veces me he encontrado con escritores que yo respeto mucho y que en un momento determinado te dicen: es que Borges está sobrevalorado. Bueno, esto no lo pongas en la entrevista. O El Principito es un libro exageradamente de culto. O sea, me encuentro sin preguntar en el momento. Entonces, de pronto he traído aquí esta pregunta, porque sabía que no iba a salir voluntariamente de tu parte. No, yo no soy de los que piensan que Borges está sobrevalorado, ¿no? En eso desde luego. Y bueno, El Principito tampoco no es un libro que a mí me entusiasme, pero tampoco con eso quiero decir que esté sobrevalorado. Es que eso ya depende de muchas cosas, ¿no? Luego también la valoración es muy fluctuante, ¿eh? Es decir, hay autores que están muy valorados y que de repente se olvidan y luego al cabo de unas décadas vuelven a emerger otra vez y
querría defraudarte tanto, pero la verdad es que ahora mismo no se me ocurre así un ejemplo de escritor que esté sobrevalorado. Y me da mucha rabia porque seguro que cuando salga por la puerta diré, pues mira, tendría que haber dicho este y este, y en ese momento no se me ha ocurrido. Pero bueno, no sé, además como esto se graba en streaming, luego pues... En tu relato Cenizas en los labios, ese cuento metaliterario sobre Machado y Pessoa, Sí. el protagonista persigue, y te cito, algo que merezca la eternidad. ¿Qué cosas la merecen a tu juicio? La eternidad, pues la merece el arte y la belleza. Es lo que merece la eternidad, para mí, según mi opinión. Entonces, ese es un cuento muy curioso y que yo no sé si queda bien entendido. Es que hay un personaje de Antonio Machado. Antonio Machado tiene un libro que se llama De un cancionero apócrifo, donde va citando poetas que se inventa él como heterónimos, ¿no? Como hacía Pessoa. Y pone como unas cuantas líneas de su biografía y 2 o 3 poemas de ejemplo de lo que escribía, ¿no? Y entonces es muy divertido porque hay uno de ellos que se llama Antonio Machado. Se llama Antonio Machado y entonces él pone... muchos lo confunden con el gran poeta sevillano. Pero no, y entonces simplemente sabemos que es un tipo de... Creo que es de... En fin, no me acuerdo, pero que es profesor de instituto y que está destinado en Úbeda, no sé qué y tal, y dice, y muere en Huesca en 1936. Es lo que dice. Entonces yo dije, ostras, es un Antonio Machado que va a morir a Huesca, ¿no? Es un apócrifo, ¿no? Y entonces yo intento responder a la pregunta de quién es ese Antonio Machado, del que solamente se nos dice que murió en Huesca, porque no se dice fue destinado a Huesca de profesor y murió allí, no, sino que murió en Huesca en tal año. Y entonces, bueno, pues intento pensar en ese otro Antonio Machado, que los poemas que vienen ahí de él, que son un par, están muy bien. Y bueno, eso es el origen un poco del cuento. La frase de la eternidad no la recordaba, ¿no? Pero vamos, no sé, yo pienso que deberían ser eternos los grandes valores en relación con los derechos humanos y por supuesto el arte y la belleza y la inteligencia, ¿no? O sea, cuando digo el arte no estoy pensando solamente en catedrales, estoy pensando también en las obras de los grandes filósofos y en las grandes aportaciones de la humanidad. Eso es lo que yo quisiera que fuera eterno. Hemos hablado de ese rapto, de ese arrebato que te movía la escritura del primer libro. Hemos hablado de la contención, de la técnica, de los posteriores. ¿Qué papel desempeña el azar en la escritura? Pues yo creo que desempeña un papel bastante más importante del que parece. Las cosas que te vas encontrando, no sé, a fin de cuentas, claro, uno pues tampoco sabe muy bien de dónde exactamente salen las frases, las historias, porque tiene que ver con lo que te sucede, tiene que ver con tu momento vital, con tu momento anímico, tiene que ver con las lecturas recientes, ¿no? Aunque no seas consciente, ¿no? O con lo que estás leyendo, con las obsesiones, con lo que tienes entre manos, y todo eso obedece mucho al azar. Una persona no escribe lo mismo si está contenta que si está triste, ¿no? Y una persona puede estar contenta o triste en función de cosas que le han pasado azarosamente ese día, ¿no? Entonces,
es casi como una maraña de causas y efectos que, como es totalmente inextricable, pues la confundimos con un ciego azar, ¿no? Pero vamos, todo está en relación. Causas y azares es el título de una bellísima canción de Silvio Rodríguez. Estábamos, hablando de la escritura y de la lectura, me gustaría que hicieras una reflexión sobre si es mejor leer o hay ciertas cosas que es mejor no leer. En cualquier caso, leer o no siempre. No, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Es decir, me ha parecido muy bien que haya campañas de promoción de la lectura y todo eso. Es preferible a que no las haya, pero nunca he estado de acuerdo con quien dice, no, mira, que lean lo que sea, que ya luego pasarán a otro nivel, o primero que empiecen con este tipo de lecturas y luego ya irán alcanzando otras. Y yo creo que eso no suele suceder. Yo pienso que quien se acostumbra a leer libros malos sigue toda la vida leyendo libros malos, y quien se empieza a apreciar la subliteratura quiere más subliteratura, quiere más literatura basura. O sea, es que no conozco casos de gente que haya empezado leyendo bestsellers y luego haya dicho, oye, esto me está gustando, me voy a atrever con Proust, ¿no? O sea, yo no conozco ningún caso. Lo que quieren es pues libros que te lo den todo hecho, que obedezcan a un mismo esquema, para enseguida empiezan a tener claro que la función de los libros es la de el entretenimiento, libros ediciones de bolsillo que luego abandonas en el avión cuando ya has llegado a destino, y yo pienso que es mejor no leer nada que leer determinados libros. Eso sí, para eso es preferible que des un paseo, que pienses, que veas una buena película. El mero hecho de leer por leer como un valor en sí mismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Sé que es muy discutible, ¿no? Porque hay gente que dice, no, los niños pues tienen que empezar a leer, pues te o desayunan, luego pasan al cómic, luego eso sí, ¿no? Pero digamos ya adultos que están leyendo novelas que son de puro entretenimiento y de puro entretenimiento, digamos, para gente simple. O sea, porque es que ya la gente con un determinado nivel de inteligencia ni siquiera le divierte eso ya, ¿no? Pues yo creo que eso no se debe promocionar y que no se debería mezclar con la literatura. Es decir, es que lo único que tiene que ver con la literatura es el soporte, que es un libro que es de hojas de papel que están cosidas. Pero bueno, yo soy de los que me llevo berrinches en la feria del libro todos los años, cuando veo las colas de los youtubers, cuando veo las colas que tienen determinados autores que prácticamente no saben redactar. Claro, si me oyeran los libreros me dirían que me callara, ¿no? Porque al final todos son intereses y todo tiene una finalidad económica, pero mi opinión es esta. Compártenos un par de libros en los cuales no se podría entender el escritor y la persona de Carlos Castán, que han sido seminales en tu vida. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas tengo que citar a Julio Cortázar, por muy tópico que pueda parecer, porque es la realidad. Para mí el descubrimiento de este autor cuando yo estaba en el instituto de alumno, pues fue un verdadero descubrimiento, y la verdad es que es muy difícil escoger, es muy difícil. Pero mira, como antes me he escaqueado de un par de preguntas, pues ahora no me voy a escaquear, pero te voy a nombrar un poeta que para mí ha sido importantísimo, del que he leído
hablado de él, que es José Agustín Goytisolo. Creo que ha contribuido muchísimo a mi estética, a la musicalidad de lo que yo pretendo escribir y a mi manera de entender la literatura. Podría citar más también, pero me parece que estos dos hacen un buen contrapunto, ¿no? Julio Cortázar como cuentista y también el Cortázar de Rayuela, y luego José Agustín Goytisolo, al que no suelo citar casi nunca y me parece una gran injusticia, ¿sí? Porque tuvo muchísima importancia en mí desde muy joven, desde siendo yo jovencísimo. Bueno, mencionas una familia ilustre, ¿no? Los Goytisolo, los Panero sería otra. Cuéntanos un poco cómo es la familia, los afectos que se tejen entre los escritores de relatos. Pues creo que nos llevamos mejor que los Panero, en términos generales, ¿no? En términos generales. Bueno, en comparación con los poetas nos llevamos bastante bien, ¿no? Siempre puede haber excepciones, pero vamos, no sé, yo te lo digo sinceramente, yo me siento muy cómodo entre la inmensa mayoría de la gente que escribe relatos, ¿no? Ya nos juntó Juan Casamayor hace muchos años, luego ha habido otros que sois más jóvenes y os habéis incorporado después, ¿no? Pero ya desde hace muchos años con el primer volumen de Pequeñas Resistencias, pues ahí donde nos conocimos con Andrés Neumann, con Hipólito, con Eloy también andaba por ahí, etc. En aquel momento había un gran sentimiento de militancia del cuento, de defensa del género, también teníamos como nuestra lista de agravios y había como una gran solidaridad. Y luego eso se ha ido manteniendo, luego he ido conociendo a cuentistas que en aquella época no conocía, ¿no? Estoy pensando, no sé, pues en Ernesto Calabuch, en Javier Morales, en Valeria y Emma, que andan por ahí, etc. Y yo siempre me he considerado muy cómodo entre ellos y además soy, en términos generales, un gran admirador de lo que se está escribiendo ahora mismo, tanto en España como en América Latina. No es que me guste todo exactamente por igual, ¿no? Pero creo que el cuento está en un gran momento y yo sí que tengo un cierto sentimiento de pertenencia, quizás sin merecerlo demasiado, ¿no? Porque tampoco estoy demasiado presente en los sitios ni demás, pero digamos que sí que tengo un sentimiento de pertenencia con los cuentistas, que me siento bien acogido y que tengo cierto orgullo de pertenecer a ese colectivo. Te cito, que habría sido una persona distinta si tú no me hubieras amado, pero tus cuentos parecen siempre rebelarse contra esto, y sin ánimo de ponernos sentimentales, el amor no todo lo puede. No todo lo puede. No sé, yo el amor es un tema que aparece muchísimo en mis cuentos, ¿no? Y aparece desde perspectivas, entiendo que muy diversas, ¿no? Y desde los relatos de Frío de Vivir, donde era ese también el arrebato y el arrebato de las despedidas y de los grandes primeros fracasos y demás, hay como una deriva también hacia otro tipo de amor más posibilista, ¿no? Y
también hay como cierto descreimiento también. Llega un momento, el desencanto ese al que hacía referencia al principio de nuestra conversación, pues muchas veces se traduce también en el terreno amoroso en cierto descreimiento, ¿no? Allí sí que interviene también el elemento azar, ¿no? Es decir, al final, bueno, no escogemos entre todas las personas del mundo, sino entre las 4 que hemos conocido, ¿no? O sea, más azar que eso. Pero vamos, no tengo una visión digamos, de que el amor todo lo pueda. No tengo ese convencimiento ahora mismo. Más bien creo que es casi como un refugio contra la impotencia, ¿no? Contra el que no se puede, pero tenemos el amor, que gracias a ese amor sí se pueda todo. ¿Es más fácil de reconocer un fracaso en la escritura que un fracaso vital? Bueno, yo no tengo gran dificultad para reconocer fracasos ni en la escritura ni vitales, ¿no? Yo no sé a la gente si le... claro, es que también depende de lo que llamemos fracasos vitales, ¿no? O sea, es que la mayoría de los fracasos vitales son parciales y nos sirven también para aprender, nos sirven para mejorar, exactamente igual que un fracaso literario, ¿no? Hay un cuento que sale mal, que es fallido, y bueno, pues si lo analizas, pues a lo mejor descubres por qué ha salido mal y el siguiente sale mejor. Es decir, es como un aprendizaje, no es en línea ascendente, cada cosa mejor que la anterior, ¿no? Y claro, un fracaso vital, para que no sea parcial, es que habría que esperar hasta el final, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, pues para mí un fracaso vital es apostarlo todo a una cosa y a última hora darse cuenta de que son... O sea, por ejemplo, un cura unamuniano, ¿no? Es decir, alguien que ha apostado toda su vida a una fe, etcétera, y termina perdiendo la fe, ¿no? Entonces, eso sí que para mí es un fracaso vital, ¿no? Alguien que vuelve la vista atrás y dice, he equivocado mi vida, ¿no? O algo en lo que todos estamos en riesgo, ¿no? Y es, bueno, pues en esta vida que llevamos de tantas inercias, de tantos impulsos, a veces también de tanta pereza, de dejarnos llevar, de distraer nuestra atención en tonterías, etcétera. Pues, en fin, yo pienso que la tragedia peor sería llegar al lecho de muerte y mirar hacia atrás y de alguna forma decir, pues no siento que haya llevado las riendas de mi vida. Es decir, yo pienso que ese es el fracaso vital. Todo lo que sean fracasos parciales de algo que ha salido mal, pues bueno, son lecciones. Yo no creo que haya nadie que no haya tenido fracasos. Y gracias a eso vamos mejorando también. Bueno, para ir terminando, cuando uno lee algo que realmente le emociona, ¿ese texto nos escucha o nos habla? Tenemos la sensación de que ocurren las dos cosas a la vez, ¿verdad? O sea, cuando hay ese texto que dices que verdaderamente te emociona y demás, muchas veces el sentimiento que tenemos es de decir, bueno, pero este autor, si no me conoce de nada, ¿cómo de repente está expresando este sentimiento que yo tengo y que no sabía decir, o que yo no encontraba las palabras y sin embargo este hombre o esta mujer, esta escritora me está
me está retratando, ¿no? Entonces es casi como si te leyeran, y esa es la gran magia, ¿no? Que cuando sucede eso, ¿no? Cuando tú lees en un libro algo que a ti te ocurre, o al leerlo descubres que te ocurre y no lo sabías, ¿no? Y dices, es esto, ¿no? Esa para mí es la verdadera maravilla del placer de leer también. Y para terminar, Carlos, de entre todos los relatos que tú has leído, dinos uno que de alguna forma hable de ti. Un relato que no sea mío y que hable de mí. Pues es que... Pues mira, te voy a decir uno de Julio Ramón Ribeiro, el escritor limeño. Lo que pasa que es que ahora no... voy a tener que mirar el título porque se me ha ido el título, pero lo tengo en unas notas por aquí y te lo puedo decir. Noche cálida y sin viento, de Ribeiro. Noche cálida y sin viento. Pues es una lectura que tenemos ya todos pendientes. Muchas gracias por la escucha, gracias Carlos por tus observaciones, tu tiempo, tu confianza. Bueno, nada, yo te quería dar las gracias a ti por la conversación tan agradable y sobre todo también a vosotros por la escucha. Ya espero no haberos aburrido demasiado y ya perdonaréis las cosas que no he contestado con diligencia. Porque a veces no es fácil, ¿no? O sea, te quedas aquí como... Encima ni siquiera os veo porque estoy cerrado por los... pero bueno, hola. Bueno, muchas gracias a todos, un placer.